yo les vengo a hablar sobre la fuerza eléctrica y la carga eléctrica. Bueno, la fuerza eléctrica es la interacción entre dos cargas donde la ley de Coulomb describe esta fuerza, afirmando así su magnitud de la fuerza entre dos cargas que sería K1 y K2. Este es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a distancias entre ellas que a la distancia es R. También tenemos que saber que K, que es la constante, es súper importante para entender estos fenómenos eléctricos y electrostáticos. Ejemplo de esto puede ser los globos que al rato que se repelen generan electrostática o los rayos que sueltan energía eléctrica de forma natural. Ahora les voy a hablar sobre la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que causa interacciones eléctricas. Esto también se puede decir que existen dos tipos, como es la positiva y la negativa. Cuando tenemos dos tipos de los mismos, se repelen mientras que los opuestos se atraen. Esto se mide en columbos. Esto no afecta ningún proceso físico. También hablamos de las partículas subatómicas, como son los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva. Esto es un claro ejemplo de que existe la carga eléctrica. Bueno, les voy a explicar algo súper sencillo de cómo se genera la electrostática. Con esto podemos generar electrostática fácilmente. Tenemos un imán, algo de metal que podría ser un desarmador o una tijera. Bueno, nosotros decimos que la tijera no tiene electrostática por sí sola, lo que hace que no jale ninguna tachuela. Pero nosotros al rato de frotar la tijera por el imán podemos generar fricción, lo que genera electrostática. Llegamos al ejemplo. Entonces, frotamos la tijera por el imán, lo frotamos y vemos cómo las tachuelas se alzan en la tijera. Entonces, esto sería un claro ejemplo de lo que es la electrostática. Bueno, les vengo a explicar un ejemplo sobre la carga eléctrica. Como bien tenemos planteado el ejemplo, damos una solución, la cual es el triángulo y la T es el intervalo de tiempo, que es igual a 1 minuto, que esto es equivalente a 60 segundos. La Q es la carga que fluye por el alambre, que es igual o se sabe que es igual a la intensidad de corriente por la variación del tiempo. Bueno, reemplazando todo esto tenemos que la carga que fluye por el alambre es igual a 3 amperios por 60 segundos, lo cual multiplicando esto nos da 180 columbos, lo cual la respuesta es la B. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Esta fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Como podemos ver, tenemos la fórmula general y qué significa cada ítem. Bueno, ahora vamos por el ejercicio. El ejercicio nos dice que dos cargas con Y respectivamente se atraen con una fuerza de 10 newtons. ¿A qué distancia se encuentran separadas? Como primer paso, tenemos que sacar los datos. Los datos nos da que la carga 1 es 2.8 por 10 a la menos 6. La carga 2 es 7.5 por 10 a la menos 6. Tenemos la fuerza, tenemos lo que es la constante y tenemos que buscar la distancia. Aquí utilizamos la fórmula general de la ley de Coulomb. Tenemos que despejar la D. Despejando la D, Ahora vamos a aplicar un ejercicio para la ley de Coulomb, donde básicamente el ejercicio nos está pidiendo que debemos determinar la fuerza de repulsión entre ellas. Para los datos debemos saber la carga 1, carga 2, la distancia y la constante. La carga 1 es equivalente a 4.8 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 2 es equivalente a 6.3 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia es de 0.05 metros. La constante siempre va a ser 9 por 10 a la 9
newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora vamos a aplicar la fórmula general, en donde básicamente la fuerza dice que es igual a la constante por la carga 1 por carga 2 y sobre la distancia al cuadrado. Para poder resolver este ejercicio es importante saber que primero hay que resolver las partes enteras. En la parte de este ejercicio básicamente las partes enteras son el 9 por el 4.8 y por el 6.3 y luego vamos a ir resolviendo sus partes exponenciales, que en este caso sería 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Obteniendo todo este resultado pues nos da una respuesta de 272.16 por 10 a la menos 3. Luego de haber aplicado esto, básicamente lo que luego debemos hacer es simplificar sus unidades. Debemos ir identificando sus unidades hasta que la respuesta nos quede en newtons, en donde básicamente su respuesta es 108.86 newtons. En resumen, el ejercicio lo que quiere decir que cuando existen cargas muy pequeñas, estas básicamente se van repeliendo en una fuerza muy pequeñita en donde se aproximan en newtons. El resultado de esto es donde existe la interacción eléctrica entre ellas y aunque a veces es muy bajo el nivel humano, en el mundo de las partículas sí tiene sentido. El campo eléctrico es una propiedad del espacio alrededor de las cargas eléctricas que ejercen una fuerza sobre otra carga. Esto se mide en voltios por metro o en newtons por coulomb. Estas se describen mediante dos magnitudes fundamentales. La una vectorial, la intensidad del campo, la otra escalar, la potencial eléctrica. A continuación vamos a mostrar las siguientes fórmulas con las que se mide. Para calcular el campo eléctrico se utilizan las siguientes fórmulas. En la primera fórmula es cuando conoces la fuerza eléctrica a la que está generando. En la segunda es cuando no conoces su fuerza, pero sí conoces la distancia a la que tú deseas calcular. ¿Cómo sabemos? Entonces, la E representa a la magnitud, la F es la fuerza eléctrica, la Q es la carga de prueba, la K es la constante, la Q, lo que dijimos, es la carga de prueba, la R es la distancia. Vamos a ver un ejercicio del campo eléctrico. Dice, la magnitud del campo eléctrico producido por una carga de 6x10 menos 9 coulombs a una distancia de 15 centímetros es... Eléctrico, en este caso tengo la carga aquí justo puro. Y me dicen que hay que saber cuánta fuerza de atracción tiene su campo eléctrico hacia una distancia en un punto, llama la carga puntual, y que es el punto entre la carga y el centro, ¿verdad? Una distancia de 15 centímetros. Ya sabemos la magnitud de la carga, que es de 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces aplicamos nuestra definición de campo eléctrico, que es campo eléctrico E sería igual a la constante de Coulomb por la carga. En este caso, la carga inicial sobre la distancia cuadrada. La constante de Coulomb, recordemos que es 9 por 10 a la 9, únicamente pongo números y hacen unidades. Q1, que viene siendo representada por 6 por 10 a la menos 9 coulombs sobre, en este caso, vendría siendo la distancia cuadrada. Y bueno, la distancia cuadrada sería exactamente la cuadrada que vendría siendo igual a, sería 15 centímetros, ahora por acá. Recordemos que 15 centímetros sería 15 por 10 a la menos 2. Debido a que tenemos el prefijo de centímetros, ya se lo dejamos así, o lo transformamos a metros, lo puedes seguir recuerden porque es 1 o 2 lugares y me quedaría por 0.15 metros, lo cual es mucho más recomendable. 3.15 metros y esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, ahora sí multiplicando 6 por 9 me quedaría 54. Y si se dan cuenta, 10 a la 9, 10 a la menos 9 me quedaría 10 a la 0. Lo cual 10 a la 0 es la unidad por lo tanto 25. Punto 0, 225 y este valor pues hay que decir que es 54 entre punto 0, 225. Eso me da 2400. Ahora ojo aquí. Los resultados del campo eléctrico como tal, recordemos la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico es una fuerza que tiene una carga determinada. Por lo tanto, las unidades de la fuerza serán newtons, las unidades de la carga serán coulombs. Entonces el resultado será newtons por coulomb. Es decir, la cantidad de fuerza que tiene esta carga puntual hacia una distancia de 15 centímetros. Determinación del campo eléctrico. El campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta fuerzas debido a la presencia de otras cargas y se representa mediante líneas de campo que indican la dirección y la magnitud del campo. Las líneas y las cargas pasan de líneas de cargas positivas a cargas negativas. Los campos eléctricos y magnéticos provienen de la generación y el uso de la electricidad. En la electricidad se genera una frecuencia de 50 Hz o 50 ciclos por segundo, por lo que los campos eléctricos y magnéticos también se producen a 50 Hz. Bueno, a continuación vemos que aquí tenemos la fórmula general de campo magnético. B significa o se refiere a la magnitud vectorial. La permeabilidad magnética que tenemos aquí equivale a 4pi por 10 elevado a la menos 7, como podemos ver aquí.
Ya. La I significa intensidad de corriente. El 2 sería un componente de ahí por R, que R significa el radio. Una vez ya sabiendo los componentes de la fórmula general para el de campo magnético, pasamos al ejercicio, tal como vemos aquí. Dice, una espira de radio igual a 5 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario de 30 amperios se encuentra situada en el plano de la planta. La pregunta es, ¿cuál es el campo magnético en el centro de la espira? Se preguntarán y ahorita empezamos a resolverlo con la fórmula que ya teníamos anteriormente, que sería magnitud vectorial igual a la permeabilidad por la intensidad de corriente igual a 2 por radio. Esto sustituimos y antes que todo tendríamos que sacar datos. Esa es la fórmula general. Sacamos datos. Los datos serían el radio equivale a 5 centímetros, que esto lo transformaríamos a 5 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y EI, que es la intensidad de corriente, equivaldría a 30 amperios, tal como lo dice en el ejercicio. Una vez ya teniendo los datos, podemos sustituir y en base a la fórmula sustituimos con los datos que tenemos, que sería magnitud vectorial igual a 4, que ya sabíamos lo que valía permeabilidad magnética al vacío, sabíamos cuánto equivalía. Esto equivalía a 4 pi por 10 elevada a la menos 7. Guiándonos de aquí de la fórmula, la intensidad de corriente equivaldría a 30. Listo. Sobre 2 por 5 por 10 elevado a la menos 2. ¿Qué tendríamos?